Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Me presento, en primer lugar, mi nombre es Luisina Marcos Bernasconi, soy profesora de la licenciatura en Enseñanza de la Lectura y la Escritura para la Educación Primaria, y en esta oportunidad, esta tarde, voy a estar coordinando esta mesa, que se llama Trabajo Docente e Investigación, Desarrollos en Alfabetización y Enseñanza de la Lengua y la Literatura. En esta mesa vamos a contar con la exposición de 4 egresadas, 4 licenciadas de nuestra licenciatura, que ya las presento. Son Ada Ortellado, Nora Dulio, Laura Juárez y Silvana Romero, que todavía no entró, pero seguramente en breve va a acompañarnos. Y estas expositoras, estas egresadas entonces de nuestra carrera, nos van a contar, van a compartir con nosotros los puntos más importantes, las líneas centrales de sus TFI, que son justamente los trabajos finales de integración, esas investigaciones que forman parte de la acreditación, la aprobación final de la licenciatura para optar por el título de licenciadas. Antes de darles la palabra a las expositoras, yo quería rescatar brevemente algo que comparten las 4 investigaciones de las colegas, pero que también tiene que ver con el perfil de investigador y de investigaciones que nos interesa desarrollar en la carrera, y que tiene que ver con investigaciones fuertemente ancladas en el trabajo docente cotidiano. Es decir, todos estos desarrollos, estos interrogantes, estas reflexiones que nos van a compartir las colegas, surgen de todas esas preguntas, esas inquietudes que nos hacemos los docentes en el trabajo docente cotidiano, ¿no? En el trabajo en las aulas, en este caso de escuelas primarias de nuestro país. No se trata de investigaciones o de hipótesis pensadas en el ámbito teórico y que luego van a ser confirmadas en el campo, que en este caso el campo serían las aulas de primaria de nuestro país, sino que se trata más bien de un proceso inverso, ¿no? Esas inquietudes surgen en el trabajo cotidiano, en el aula. Quienes damos clases sabemos que surgen estas preguntas, estas indagaciones, estos problemas, y es posteriormente, ¿no? Y con el acompañamiento de los distintos autores que vemos a lo largo de toda la carrera, que las colegas han desarrollado estas investigaciones. Les comento también brevemente cuál es la modalidad de la mesa. Cada una de las expositoras va a compartirnos las líneas de su TFI, aproximadamente 15 minutos cada una, un poquito más, un poquito menos, y después de esas exposiciones vamos a tener media hora, más o menos, para que ustedes y yo también podamos dar lugar al intercambio, a las preguntas, a los comentarios, al diálogo. Es importante que, ya lo saben, ¿no? Después de tantos años de virtualidad, que mientras las expositoras estén justamente desarrollando su exposición, estemos todos con los micrófonos muteados, y en todo caso, después en esa media hora del intercambio, podemos abrir el diálogo. También recuerden que está el espacio del chat, por si alguien quiere ir dejando alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta, y luego, en esa media hora, yo las voy a retomar, sin ningún problema. Así que bueno, vamos a escuchar a la primera de las expositoras, que es Ada Ortellado. Creo que no me quedó nada más para decir. Ada, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Luisina. Buenas tardes para todos, para todas. Mi nombre es Ortellado Ada, como ya lo dijo Luisina. Soy profesora de educación primaria por el IFD número 17 de La Plata. También licenciada en lectura y escritura para la educación primaria por la UNIPE, y actualmente estoy cursando la licenciatura en lengua y cultura guaraní acá en la República de Paraguay. La idea de hoy es presentarles brevemente, bien conciso, en qué consistió mi trabajo final para acreditar, como lo había dicho ya
la mediadora de esta mesa, les quiero compartir pantalla, ya puedo. Ustedes me dicen si se ve bien. Todavía no, pero suele tardar un minutito para cargar. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Se va cargando, entonces les pido perdón por el ruido del fondo de los perritos. Ya se ve, Ada, ¿eh? Podés empezar cuando quieras. Bien. Bueno, el título del PPI es Multiculturalidad y Diversidad Lingüística en el Contexto Educativo, la lengua guaraní en el cotidiano escolar. Es un estudio de casos que tiene como escenario la escuela número 27, Crucero General Belgrano, de la ciudad de La Plata. Para apoyarme en la escritura de mi trabajo, una de las tantas autoras que menciono en el escrito son, bueno, Suárez y Zamero, que nos habla justamente de esto de la alfabetización y sobre el proceso permanente que tiene esta práctica, ¿no?, de alfabetizar. Creo que me precipité mucho, no contextualicé la escuela que tiene como escenario este trabajo. Es una escuela que se encuentra en una zona donde la mayor cantidad de pobladores son oriundos de Paraguay. Por ende, la cantidad de matrículas de alumnos que tiene esa escuela son niños que en sus casas tienen como lengua materna el guaraní. Entonces, es la lengua materna trasladada a un ámbito, en este caso el escolar, y se encuentran en una institución, ya podríamos decir, bilingüe. Y qué pasa con estas docentes que se encuentran adentro de estos grados que tienen como lengua materna el guaraní, sus alumnos, y cómo va a llevar a cabo la alfabetización, teniendo en cuenta la bajada curricular, las leyes nacionales y provinciales, y la práctica docente según sus desempeños, ¿no? Entonces, ahora sí vuelvo a estas dos autoras que les mencioné, que manifiestan en qué consiste la alfabetización. Suárez dice, por un lado, que es un proceso permanente que se extenderá para toda la vida, ¿no?, que no se agota en el aprendizaje de la lectura y la escritura. El aprendizaje de la lengua materna, ya sea escrita o oral, es un proceso permanente que nunca será interrumpido. Zamero entonces dice que los diferentes modos de enseñanza, desde los aportes psicogenéticos, o sea, la línea didáctica, sobre la práctica del lenguaje, que se centra en la alfabetización, o sea, entre las prácticas sociales y culturales. Entonces, de aquí surge el interrogante, que es, ¿por qué es importante conocer las diferencias lingüísticas para poder tomar decisiones en cuanto al modelo de alfabetización? ¿Qué pasa en las decisiones que vamos a tomar como docente dentro de la escuela? Dentro del aula, qué tipo de decisiones? ¿En qué me baso yo para tomar mis decisiones para poder alfabetizar? Para llevar a cabo este escrito también fue muy importante el aporte de las familias. Es importante también mencionar que este trabajo, el trabajo de campo que fueron realizar las entrevistas, fue realizado en época de pandemia. O sea que tuve que poder modificar toda mi estructura de trabajo y poder optar por el WhatsApp, hacer entrevistas a familiares a través de videollamadas, a través de textos, a través de audios. Hubo unas que otras familias que por ahí sí me permitieron llegar hasta las casas para poder hacer las entrevistas, pero la mayoría no. En total fueron 5 las familias entrevistadas y una docente que en ese entonces estaba haciendo suplencias en esa institución.
Y la información o el objetivo principal de esta entrevista fue indagar sobre sus culturas, sobre sus hábitos y costumbres principales, y teniendo en foco su idioma, que es el guaraní, ¿no? ¿Qué valoración tienen ellos de ese idioma y cuál es la valoración que tiene la escuela de sus hijos con respecto a esa lengua materna? La conclusión que saqué de este trabajo de campo fue que el sistema educativo no recupera esta lengua en las aulas. Los y las docentes no encuentran herramientas para poder abordar este contexto bilingüe. Esta conclusión es sacada nada más que de este trabajo de campo, no es la conclusión sacada de todo el TFI, porque este fue un trabajo muy largo, muy arduo, y tiene como objetivos que se me iban algunas veces de la rama, pero yo volvía a lo que era el objetivo principal de demostrar, que es que existe una lengua que no es el castellano, que es una lengua indígena y que está presente en las aulas, en este caso en toda esa escuela, digamos, porque toda esa escuela, más del 50% tiene matrículas de niños que tienen esta lengua guaraní como lengua materna. La docente, porque en realidad tenía más de una docente para entrevistar, pero como ya lo había dicho, era en tiempos de pandemia y no tuve acceso a las demás profes en ese momento, conocen que existen leyes que, donde amparan la educación intercultural, la ley federal, la ley provincial, pero ellas sostienen que el sistema educativo no toma o no tienen en cuenta estas leyes a la hora de abordar sus formaciones. No tienen ese espacio para interactuar o para hacer una retroalimentación de cómo abordar sus clases, ya sea de prácticas del lenguaje o matemática o ciencias, abarca todo, como para desenvolverse y actuar frente a este escenario que es tener alumnos bilingües. Ellos necesitan, o mejor dicho, me pedían que por favor yo pudiera desde mi conocimiento aportarles cómo abordar, ¿no?, las clases en este contexto, porque con la maestra que pude tener contacto, ella tenía primer grado, y los nenes tenían el guaraní muy impregnados, porque eran niños que estaban siendo recién escolarizados, no habían hecho el nivel inicial y que eran oriundos de Paraguay. La conclusión de este trabajo de campo entonces es que el sistema educativo no recupera la lengua guaraní en las aulas y las maestras y los maestros no poseen herramientas para hacerlo. Este sería la conclusión del trabajo de campo. Claro, no es la conclusión de todo el trabajo del TFI, pero sí es, desde aquí se arrancaba, ¿no?, para seguir avanzando, para profundizar en el tema. Pero es un tema muy abarcativo, muy amplio, que lo que yo quise hacer es nada más que ahora especificarles que el trabajo consistía en demostrar la presencia de la lengua guaraní en el cotidiano escolar y cuáles son las decisiones que un maestro o una maestra debe tomar y cuál es el modelo de alfabetización que tiene que tener en cuenta. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, Ada, muchas gracias a vos, muy claro. Si les parece, vamos con la segunda expositora, que es Nora. Nora, si te parece, cuando vos quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nora Dublio, vivo en José C. Paz. Soy profesora especializada en discapacidad visual, ya recibí hace unos cuantos años, y trabajo en una escuela también hace muchos años, doble turno, con los grupos de estudiantes de la sede de la escuela especial. Ahora voy a compartir pantalla. Para comenzar a presentar mi trabajo. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Se ve muy bien. Bueno, el trabajo fue realizado como trabajo final de investigación de la licenciatura en Enseñanza, la Lectura y la Escritura para la Educación Primaria. Se llama, hacía una redefinición del área de lengua en el trabajo con estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera, aporte desde la práctica docente.
bajo la tutoría de Anabel Apogio. Esta investigación también se da en contexto de pandemia, un contexto complejo, en el que la escuela especial, bueno, no está ajena y tiene que seguir funcionando. Tal como leímos al comienzo del trabajo, los estudiantes, ¿no?, en torno al foco de esta investigación, tienen discapacidad múltiple y sordoceguera. Pero antes de seguir avanzando necesitamos definir qué es la discapacidad múltiple y sordoceguera para poder entender por qué la complejidad y por qué el problema planteado. Cuando hablamos de discapacidad múltiple y sordoceguera, sí, estamos hablando, quizás suena, ¿no?, suena la palabra, de 2 o más deficiencias presentes en una persona, pero que afectan significativamente la comunicación, es decir, los modos en que las personas interactúan y entienden el entorno. No solo por una complejidad, no sé, de un trastorno articulatorio, de un trastorno para hablar, sino la comprensión, el poder entender qué es lo que está pasando afuera, el poder interactuar. Por otro lado, la discapacidad, la sordoceguera, ahí nos encontramos con 2 deficiencias sensoriales, auditiva y visual, que también se configuran de manera única, no es la sumatoria de las deficiencias, sino el modo en que éstas afectan a la persona y afectan la interacción con el entorno, generan barreras muy precisas. Pueden ser las deficiencias adquiridas, ambas, visual y auditiva, pueden ser ambas congénitas, o pueden ser al revés, alguna adquirida y la otra congénita, o viceversa. Esto va a definir aspectos muy importantes, sobre todo en los modos de intervención, ¿no? Si una persona es sorda de nacimiento, su lengua materna, su lengua natural va a ser la lengua de señas, y no a la inversa, ¿no? Si la persona es ciega de nacimiento y luego queda sorda. También cuando hablamos de sordoceguera, para aclarar, porque hay una estudiante en el caso de investigación, pues no necesariamente es que tenga una pérdida total de la audición o total de la visión, pero sí que afecta significativamente. Por lo tanto, puede haber personas con baja visión, se llama, que entran dentro de la definición legal de cegueras, pero tienen un resto visual. Dicho esto, bueno, estos son los estudiantes, foco de nuestra investigación de la escuela especial. No son los estudiantes en sí, perdón, sino el trabajo docente que se realiza con estos estudiantes del nivel primario de esta escuela, que atiende a otros estudiantes también con discapacidad visual o con discapacidad neuromotora. Pero nosotros, dada la complejidad, nos vamos a enfocar en los estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera. La escuela en particular tiene ciertas características, los estudiantes requieren asistencia en diferentes momentos de las rutinas cotidianas, como por ejemplo para alimentarse, requieren a veces que le den de comer, aprender a comer, requieren asistencia en los desplazamientos, algunos comunicadores, apoyos, es decir, a veces que se les muestre un vaso antes de tomar agua, además de la palabra, además de decirle para la comprensión, señas, gestos naturales, señas convencionales, etc. Esto está a cargo de los docentes también, además de lo que son las áreas curriculares tradicionales de enseñanza. Entonces, lo que nos preguntamos, junto con Terigi, es cómo se sigue sosteniendo el vínculo pedagógico, cómo siguen enseñando los docentes en esta época. El trabajo lo realizamos de una perspectiva etnográfica, por lo tanto analizamos material documentado y no documentado, en relación al trabajo de 3 docentes de la escuela especial que tienen experiencia en el trabajo con discapacidad múltiple, sus producciones formales, sus planificaciones, sus relatos, hicimos entrevistas extensas, y también lo no formal, los videos, los audios que se mandan entre ellas, los modos de planificar la práctica. Esta breve introducción creemos que es importante porque a veces, para contextualizar en el marco en que se da esta investigación. Entonces la pregunta central de nuestra investigación se recorta al área de lengua, y cómo se redefine en estos estudiantes que tienen una dificultad puntual en las interacciones comunicativas, cómo se redefine la enseñanza del área de lengua, como disciplina escolar en la escuela especial, desde la perspectiva del trabajo docente. Para eso es importante, tomamos los trabajos, los aportes de Broncardt, desde de lengua y lenguaje, desde el interaccionismo sociodiscursivo, para distanciarnos del concepto de prácticas del lenguaje del diseño curricular. Lengua como disciplina escolar, de Cuesta, el recorte que hacemos en la escuela para enseñar lengua. Y en relación al trabajo docente, los docentes como productores de saberes, de Rockwell, la diferencia entre saberes pedagógicos y saberes docentes de mercado, y en lo específico de discapacidad múltiple y sordoceguera, los aportes de Jean Van Dyke, que si bien fueron realizados no en contexto escolar, resultan relevantes para la intervención, los modos de enseñar a las personas con discapacidad múltiple y sordoceguera.
El desarrollo, para esta presentación vamos a tomar dos aspectos relevantes para compartir con ustedes. Uno es el análisis de orientaciones curriculares específicas de la modalidad de educación especial. Como modalidad, la educación especial es transversal al resto de los niveles educativos. Por lo tanto, esta escuela toma los lineamientos curriculares del nivel primario, escuela común, y estas son orientaciones complementarias que brinda la Dirección de Educación Especial, y tomamos el de comunicación y braille porque son significativos para el área de lengua, y luego analizamos los saberes pedagógicos y los saberes docentes relevados según la información recabada. En relación al análisis de estos documentos, el documento sobre comunicación y el primer documento que analizamos ahora es sobre comunicación. Encontramos el predominio de la función comunicativa del lenguaje. Lo que expresa es este encastre de perspectiva en línea con el diseño curricular del enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, y luego vamos a ver el enfoque también desde la psicogénesis. En relación a la función comunicativa del lenguaje, se hace hincapié en este documento en la comunicación como un proceso lineal, ¿no? Que hay información, que hay que decodificarla, que hay un contexto, que hay alguien que emite, alguien que recibe, y bueno, en esta definición lineal lo que se espera del docente es que provean las estrategias para que el estudiante se comunique. Decíamos que estos estudiantes tienen afectada la comunicación, sí. Ahora, estas cuestiones, ¿no? También se hace énfasis en el documento en que el docente debe garantizar un ambiente favorecedor de la comunicación, que debe generar apoyos, recursos, estrategias para la comunicación. Esto se tensiona con lo que ven las docentes en la práctica, que saben que deben hacer, ¿no? Que reconocen modos de intervenir con este estudiante, pero que su contexto sociocultural actual lo impide o se confronta, ¿no? Entonces terminan tomando decisiones según sus propios criterios, no en función del lineamiento curricular, sino en función de su propio criterio de la realidad que ven. Un ejemplo para mencionar es una sugerencia que da una docente a una abuela que tiene muchos nietos a su cuidado y con un estudiante que suele estar acostado, que tiene un compromiso neuromotor muy grave, que además es ciego, que no se sabe si escucha. Entonces, de colocarle música en el momento del baño para empezar a diferenciar rutinas. Pero a la vez, la docente reconoce que cuando la abuela le explica que son muchos hermanos, que el espacio de la casa es reducida, tiene que volver a repensar qué es lo que está proponiendo y cómo hacerlo desde una mirada sociocultural. Esta mirada sociocultural no está manifestada en el documento, pero los docentes sí la relevan, las traen de nuevo y la cuestionan. De esta manera el documento minimiza algunos procesos complejos de pensamiento y también las cuestiones socioculturales. Esto es en relación a comunicación. En relación a braille, existe un documento puntual que está destinado a estudiantes con discapacidad visual, así se menciona en el anexo de la disposición. Para los que no conocen braille, esto que está acá, estos 6 puntitos, es el signo generador del tamaño de la yema del dedo, imagínense. Según el punto que se marque de esos 6 va a ser la letra. Si marcan el punto 1, es la letra A, el 1 y el 2 es la B, y de esta manera se van configurando las diferentes letras. Podemos observar a simple vista que la complejidad que implica la letra A, que ya todos en este momento ya la aprendieron, y la letra Z, que es más compleja. Bien, las orientaciones que se dan en el documento sobre braille, donde no se define ni se menciona estudiantes con discapacidad múltiple, que recordamos pueden tener una discapacidad visual como parte de la discapacidad múltiple, ni tampoco en el caso de la sordoceguera no se menciona, sino solo discapacidad visual. Las orientaciones que se dan son precisas y van en línea con el diseño curricular. Comenzar por textos y no por letras. Desarrollar hipótesis, extraer el sentido de lo que se está leyendo, a partir de lo que el niño conoce, construir o adaptar libros. Es decir, que se pone un énfasis prioritario en la etapa evolutiva, en la construcción de significados, en la importancia del adulto cercano, que va a ser quien acerque el ambiente alfabetizador al estudiante, quien acerque el braille al estudiante. Y de esta manera reconocemos por lo menos 2 problemas con ambos documentos. Uno es la distancia entre lo que se enseña realmente con el diseño curricular, los saberes que están en el aula, que se trabajan con los estudiantes, y lo que dice la normativa. Y por otro, el corrimiento del lugar del docente, homologándolo al de cualquier adulto, y esta
transferencia aparente que se puede realizar en la experiencia, la experticia del docente, pasándolo a cualquier adulto para acercar el braille a las personas. De hecho, ninguna de las docentes expresa que en pandemias comenzó a enseñar braille a un estudiante con discapacidad múltiple, ¿no? Sus prioridades son otras, porque reconocen la complejidad que significa enseñar la lengua y lo que significa desarrollar el lenguaje. Por eso reconocemos los saberes dentro de lo que son los saberes pedagógicos y saberes docentes. Por un lado, las docentes reconocen a la lengua como una disciplina escolar, y lo vamos notando en cuanto a esta diferencia que ellas hacen, lo que es la lengua y lo que es el lenguaje, que si bien tienen relaciones y se construyen mutuamente, esto no se relaciona con una lengua única. La lengua no es transparente, ni se adquiere por contacto, ¿no? O por enviar las solas actividades. Lo que hacen es negociar entre lo que deben hacer, cumplir con su trabajo como docentes. Ellas deben planificar, deben generar actividades, pero lo hacen negociando con el currículum y pensando, priorizando aquello que consideran importante y necesario trabajar, incluso no solo en función de lo que el estudiante puede, sino de lo que les permite este marco, este contexto, esta situación. Y lo mencionan tanto en contextos de pandemia como en el aula, cuando tienen grupos numerosos, cuando tienen determinadas situaciones. Entonces acá recojo la voz de algunas de las docentes en sus palabras, porque creo que no hay nada más gráfico que lo que expresa una de ellas al decir que a veces el diseño curricular se dispara y parece estar en la estratosfera, ¿no? Está muy lejos y muy difícil de trabajar en el aula. Entonces ellas lo que hacen es negociar, buscarle la vuelta, recortarlo, relatarlo de otra manera para poder enseñar lo que creen que tienen que enseñar. Y acá se ve este saber docente que mencionábamos al comienzo, que no es solo un saber pedagógico, ¿no? Sino saber buscarle la vuelta para negociar con la normativa, cumplir con su función, porque es una responsabilidad, y a la vez poder trabajar desde lo que se cree que es lo que tienen que hacer, lo que ellas creen que deben hacer con cada estudiante. Y por el otro, la relevancia en que, si bien se hace mucho hincapié en que todo lo que se trabaja en relación a la comunicación, al lenguaje, a la lengua, va a ser para el uso cotidiano, la enseñanza se da descontextuándola del uso cotidiano. Como dice Cuesta, se la distancia del habla cotidiana, y así se enseña. Entonces, las docentes envían un video, trabajan de manera particular, en parejas pedagógicas, no lo mencioné, envían un video. La familia realiza, quizás una estudiante con sordoceguera, que tiene baja visión, realiza las señas, según las indicaciones que le dan, buscar una pelota y enseñar la seña de jugar, ¿no? La familia se filma, envían el video, listo, las docentes lo ven, entonces la actividad está terminada. Esto no fue realizado en un contexto cotidiano, si bien ellas esperan y sugieren, y esto se espera que la lengua de señas la utiliza en lo cotidiano, no es garantía que aprender una seña o haber realizado esa actividad lo va a realizar. Entonces de esta manera existe un recorte de la enseñanza de lengua, y ellas lo reconocen, la planifican, lo piensan, y bueno, de esta manera lo trabajan. Por otro lado, la lengua, en cuanto a la lengua oficial, reconocen y mencionan en reiteradas oportunidades que ellas, como docentes, al expresar las consignas, al tener una llamada telefónica, al enviar un mensaje de texto, mediante esto se expresa la lengua de institución, y esa es la lengua oficial. Entonces reconocen el lugar de poder que tiene esa lengua oficial, y por eso son cuidadosas. Cuando mandan consignas, se fijan cómo está esa familia, qué rutinas tiene este niño, cuáles tiene este, si tiene muchas terapias, entonces esta semana no le vamos a pedir esto, sucedió esto en la casa, porque saben que eso que envían no es que va a ser cumplido o no, tienen la fuerza de la lengua oficial, y ellas son las transmisoras, ¿no? Entonces son muy cuidadosas y muy pertinentes, y siempre intentando desde lo que consideran ellas que creen correcto para transmitir, comunicarse con las familias. Por otro lado, consideran la enseñanza de la lengua, se cuestionan lengua, lenguaje y comunicación, y el derecho de cada estudiante a aprender. Volviendo al estudiante con sordoceguera, cuestionan por qué no tuvo, no sé, en este caso y en otros, por qué no tuvieron la enseñanza de la lengua de señas desde chiquitos. Los estudiantes con sordoceguera concurren a esta escuela especial, que no es escuela de sordos, que no tiene profesores de sordos, y que no tiene pares, donde generalmente no tienen pares sordos con quienes interactuar. Entonces todo esto, ellas no reniegan de las
de la enseñanza, de hecho plantean actividades, pero mientras tanto cuestionan y reclaman al respecto, ¿no? Respecto a los derechos y los lugares de privilegio o de desventaja en lo que aprender o no la lengua de señas, o bien la lengua escrita o la lengua oral convencional, los coloca a los estudiantes. Lo que de esta manera buscan el modo de enseñar, como para agregar algo más, un dato más, algún estudiante que además de tener baja visión, ser sordos, le acaban de colocar un implante, comienza a escuchar, entonces ¿cómo manejan la enseñanza y qué enseñan primero? ¿Qué priorizan? Entonces expresan, por ejemplo, buscamos una intro para el saludo y para la despedida, son niños pequeños, buscamos las señas y las hacemos después, cuando le mandamos la actividad le mostramos lo que hacemos, le mostramos cómo hacemos la actividad para que ella la haga, igual le hablamos porque ella ahora tiene el implante. Es decir, la lengua oficial entra en contacto con otras lenguas que circulan, esto lo reconocen e intentan hacer el trabajo tomando sus propias decisiones y no los lineamientos que escuchamos respecto a comunicación, por ejemplo, u otro lineamiento curricular sobre lengua de señas. Y acá mencionamos algunos recursos que son frecuentes en las 3 docentes de uso y que lo usan con frecuencia y con distintos objetivos. Uno es la música, que la utilizan, sí, para marcar rutinas, para marcar tiempos, para anticipar situaciones, pero también para la construcción de vínculos. Las docentes que ya fueron preceptoras, es decir, que por lo tanto estaban en la asistencia en el cambiado de pañal a los estudiantes en la escuela, utilizan la música para que ingrese, que se tranquilicen, le ponen la canción que le gusta para que quiera salir del salón, hacer su cambiado, etc. Utilizan el cuento, pero no para acercar el braille o acercar el texto en tinta simplemente, sino que el cuento representa una actividad que va a convocar, que va a congregar a los hermanos, que va a congregar a la familia, y que quizás mediante este cuento van a poder trabajar particularmente cuestiones relacionadas con la autonomía personal, desde levantarse, tener una rutina, tener un horario, tener un momento de sentarse a la mesa, y a distancia esto les importa, les parece relevante, y bueno, utilizan el cuento como un medio, por ejemplo, pero reconocen que esto no va a hacer que el estudiante aprenda a leer y escribir por el mero contacto con el material escrito. Y lo mismo hacen al utilizar los juegos para trabajar cuestiones sensoriales. El juego de la boca que envían las docentes tiene como prendas hacerse cosquillas, aplaudir, ahora no recuerdo los otros, que son todas de intercambio sensorial, que los estudiantes tienen dificultad, a los que a veces también se resisten, pero bueno, que convocan a hacer con otros en la casa. Son actividades posibles. De la misma manera los carteles y etiquetas son enviados, sí, junto con las tareas, pero como parte de las actividades cotidianas y no para generar el contacto con el braille, por ejemplo, con el texto escrito, como si de esta manera se fuese a aprender, ¿no? Por eso nosotros reconocemos, tenemos como conclusiones generales, primero que las interacciones comunicativas y los vínculos pedagógicos son centrales, y que los docentes realizan una evaluación funcional de la comunicación, que es exhaustiva, pero no es por un mandato de normativa curricular o por una línea teórica incluso, sino porque si no, no pueden trabajar. Si no analizan cómo sonríe este niño, a qué sonríe, cómo me demuestra que está enojado, cuándo sé que está triste, cuándo sé que le duele algo, cuándo se enoja, cuándo rechaza. Si no hacen esta evaluación no pueden hacer su trabajo. También toman decisiones en el cotidiano escolar que no tienen que ver, negociando a veces ¿sí? con la normativa, y que no tienen que ver exclusivamente ni con la etapa evolutiva del niño, ni con una normativa que baja, sino que son decisiones que se construyen propias, en función de su experiencia, en función de sus propios saberes. Cuestionan las orientaciones curriculares, las reformulan, se apropian de algunas, sobre todo, y resuelven en la práctica. Reconocen los lugares de poder, como decíamos hoy, de la lengua institucional como lengua oficial. Reconocemos nosotros la resolidarización del área de lengua con otros órdenes de la vida, como la autonomía personal, el área de ciencias naturales, el área de ciencias sociales, cómo está entramado, y de hecho las mismas docentes plantean que no piensan solo en el área de lengua, sino que la piensan entramada con otras áreas para la enseñanza, y cómo recortan en la enseñanza del área de lengua, o también el trabajo sobre el lenguaje puntualmente, para su enseñanza. Reconocen que estos aprendizajes, si bien se espera que se incorporen en la vida cotidiana, no es parte de ese momento en que se da la enseñanza. Por eso, nosotros estamos convencidos que, si se interesa realmente desarrollar investigaciones respecto al área de la enseñanza del área de lengua, lo que hay que hacer es partir de una mirada situada para evitar que se fortalezcan estos eslóganes educacionales que no solo no contribuyen muchas veces,
sino que a veces desvalorizan o desalientan también la tarea que sí se hace en la escuela. En cambio, lo que sí consideramos importante es retomar el conocimiento que las docentes producen en el aula, que es mucho, en sus prácticas, día a día, cómo resuelven, cómo negocian, como base para el análisis, si nos interesa redefinir la enseñanza de la lengua en la escuela especial a estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera. Muchas gracias. Bueno, Nora, muchas gracias, muy interesante, muy clara también. Si les parece, vamos con la tercera de nuestras expositoras, Laura. Si querés, cuando te parezca, podés comenzar. Sí, buenas tardes a todos y todas. Soy Laura Juárez, profesora de educación primaria, licenciada en enseñanza de la lectura y la escritura para educación primaria por UNIPE. Actualmente estoy cursando una maestría en políticas educativas en la Universidad Nacional de Burlingame y trabajo como maestra de grado en una escuela primaria de la localidad de Burlingame, que es una escuela de doble jornada. Les voy a compartir mi investigación que hice en el marco del trabajo final de integración. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Se me escucha ahí? Sí. Sí, perfecto. Bueno. Ahí está. Bueno, la tutora en este trabajo fue la profesora Carolina Cuesta, la doctora Carolina Cuesta, perdón. Ahí está. El título del trabajo es Variante de prestigio y variedades lingüísticas, los saberes docentes como formas de reconocimiento y enseñanza en una escuela primaria bonaerense. El trabajo de campo lo hice en la escuela en la que yo trabajo, que es la escuela primaria número 24 La Esperanza, como dije, del partido de Burlingame, y es de doble jornada. Los niños, niñas y adultos son hablantes del español, poseen diferentes experiencias sociales, educativas y lingüísticas. La lengua hablada es heterogénea, porque existen variedades lingüísticas. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de variedades lingüísticas? De acuerdo a Soares, la diferenciación geográfica y social entre segmentos de una misma comunidad lingüística corresponde a un proceso de diferenciaciones lingüísticas denominadas variedades lingüísticas. En la escuela también encontramos sociolectos relacionados con la clase social y la edad de los estudiantes. También variación diafásica. ¿De qué se trata esto? Cuando los niños quieren producir diferentes hablas según la situación o la imagen que quieren proyectar. Estamos hablando de estilos. ¿Cuáles son las particularidades que se dan? Cómo la lengua hablada es atendida por las docentes que participaron en el trabajo de campo, frente a los usos lingüísticos de alumnos, alumnas y sus propias identidades lingüísticas y culturales. Nos preguntamos de qué manera, cómo son abordados en la escuela, y si las maneras de abordar estas variedades están influidas por representaciones de las docentes. Las docentes que participaron en esta investigación fueron dos, una de primer ciclo de segundo grado y otra de segundo ciclo de sexto grado. Las preguntas que llevan al planteo del problema son las siguientes. ¿Cuáles son las variedades lingüísticas del español que se hablan en la escuela? ¿Qué particularidades surgen en la enseñanza justamente a partir de la diversidad de esas variedades presentes en la escuela? ¿Cómo pueden describirse y explicarse esas particularidades? ¿Por qué son atendidas por las docentes de la escuela en relación con la variante prestigiosa? ¿Qué prácticas plantean estas docentes para trabajar sobre estas variedades? ¿Estas prácticas están mencionadas, están desarrolladas en sus planificaciones? ¿Y qué herramientas conceptuales y metodológicas de la enseñanza de la lengua trabajan sobre estas particularidades del habla?
Los propósitos de la investigación fueron conocer cuál es el sociolecto que esperan las docentes, que se correspondería con la llamada lengua estándar, la variedad de prestigio, indagar cuáles son los conocimientos que tienen las docentes sobre el sociolecto de sus estudiantes, identificar los conocimientos de las docentes sobre la variedad sociocultural de los estudiantes, para comprenderlas y atenderlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y también identificar cuáles son las prácticas que llevan adelante las docentes en su trabajo de todos los días en el aula, cuando estas variedades forman parte de los intercambios lingüísticos. Los principales conceptos teóricos que enmarcaron este trabajo tienen que ver con la disciplina de la sociolingüística. Esta disciplina se interesó por las relaciones entre lengua y sociedad y entre lengua y cultura. De acuerdo a Martín Rojo, uno de los motivos que explican la aparición de esta disciplina y su posterior desarrollo es el interés que evidenciaron los problemas sociales como la discriminación y el fracaso escolar en el ámbito académico. Surgen nuevos conocimientos que cambian la comprensión de los procesos del aula, referidos justamente al lenguaje en la escuela y a la variación sociolingüística que expresan los estudiantes. Los y las lingüistas se involucran. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay observaciones lingüísticas que legitiman la desigualdad y el dominio de unos grupos sociales sobre otros. Los docentes y los estudiantes de esta escuela hablan la misma lengua, que es el español rioplatense, entendida como la lengua oficial o lengua estándar en nuestro país. Este concepto involucra variables lingüísticas, políticas, económicas, históricas y socioculturales. Los docentes y los estudiantes tienen diversas experiencias sociales, educativas y lingüísticas que las adquirieron a lo largo de sus trayectorias escolares, pero también sociales en sus contextos. El problema radica en la escuela cuando no explicita su propio estilo, la variante de prestigio. Esa variante es algo extraño para los niños, pero la escuela la entiende como la única y la natural, como una variante dada. Bueno, hay un estudio etnográfico que se hizo desde la didáctica de la lengua y la literatura que pone en discusión este concepto de variante de prestigio y la llama lengua oficial. El estudio lo hizo la doctora Cuesta. La pone en discusión justamente como lengua naturalmente dada en las sociedades y en las escuelas. La autora lo que plantea es que esta lengua oficial también puede ser entendida como lengua enseñada en las aulas, porque es algo arbitrario y artificioso, es un constructo, no es natural. Y la experiencia que cada uno tiene de sus formas de expresión representa, de acuerdo a Bourdieu, una de las mediaciones esenciales del sentido del valor social de cada uno. ¿Por qué? Porque la manera en que el lenguaje del estudiante es tomado en la escuela impacta directamente en la idea que construye de sí mismo, de sí misma, y esto afecta su participación en clase. Es decir, si al estudiante le están diciendo que habla mal o que habla como no corresponde o que de esa manera no hay que hablar, disminuye su participación y deja de hablar. El estilo de investigación asumido en este trabajo recuperó indagaciones sobre saberes docentes que tienen larga trayectoria, sobre todo en Latinoamérica. Las autoras Mercado y Espinosa Tavera exponen que estos estudios reconocen la enseñanza como un trabajo específico que demanda de los maestros producir y utilizar saberes particulares para conseguir que los alumnos aprendan. Y se enfocan en el examen de lo que dicen y hacen cotidianamente los maestros. Son saberes que están por fuera de los documentos curriculares. Se trata de una línea de investigación cualitativa y etnográfica. Los antecedentes de este estilo se encuentran en estudios que discutían con la visión pedagógica y evaluativa del trabajo docente. Esta mirada etiquetaba a los maestros de tradicionalistas y los culpaba del fracaso escolar, de acuerdo a Friend y a Roswell.
De esta manera se asume que los saberes docentes están relacionados justamente con los contextos sociales, culturales e institucionales en los que laboran los docentes. Son saberes situados. No son reductibles o equiparables a los conocimientos disciplinarios transmitidos durante la formación, ni tampoco a los contenidos o enfoques pedagógicos curriculares. Digamos que son saberes que no están escritos, que los manejamos todos los docentes. Esta perspectiva de trabajo permite abordar los conocimientos sobre las variedades lingüísticas de las docentes que participaron en el trabajo de campo como saberes docentes. La investigación del trabajo fue de tipo cualitativa. Se buscó interpretar y analizar la información recabada a través de entrevistas, observaciones y registros de clases presenciales, que es válido mencionar que las clases y las entrevistas, ¿sí?, se realizaron en el marco del sistema de burbujas, en el año 2021, cuando retornamos a la presencialidad. Como ustedes saben, los grupos no podían volver completos al aula y volvían en grupos reducidos. También se observaron planificaciones didácticas de las dos docentes. El propósito de la investigación cualitativa es ampliar la descripción del problema planteado, tomando en cuenta la interacción de los sujetos, con la intención de que el trabajo conduzca a comprender el problema. ¿Por qué? Porque la investigación cualitativa se vincula con el interés por reconocer y conocer lo que se está investigando, para tener un puente entre la información obtenida y la teoría, de manera de poder describir y explicar el problema que se plantea. El trabajo de campo tuvo en cuenta dos dimensiones. Por un lado, y en especial, el plano de lo no documentado, es decir, el relevamiento de los datos entendidos como saberes docentes sobre la variante de prestigio y las variedades lingüísticas del español, de las que dan cuenta las docentes, las dos docentes de esta escuela. Lo no documentado refiere a esos saberes docentes no reconocidos, por lo general, en las investigaciones educativas, y lo documentado, bueno, es lo que refiere a la norma oficial, a los saberes pedagógicos que orientan los lineamientos a seguir por las docentes, como los diseños curriculares, los NAP, resoluciones, etc. Bueno, estas dos dimensiones son validadas por tres preguntas que situaron al objeto del problema de indagación. La primera es cuáles son específicamente las dificultades para trabajar las variedades lingüísticas, cómo se expresan estas variedades en el aula y cuáles son en los casos trabajados con estas dos docentes. En relación con la primera pregunta, la respuesta se encontró en las dos entrevistas, porque las dos docentes constantemente hacen referencia a los diseños y a los contenidos que ellas consideran que no están. La docente de sexto lo que mencionaba era que cuando ella empezó el diseño era diferente, solamente tenía contenidos, no había situaciones de enseñanza, solamente contenidos. Y eso es lo que ella busca al momento de planificar. Pero lo que hacen, si esos contenidos no están, los recuperan del habla de los chicos. Entonces yo a esta docente le preguntaba, sin usar los conceptos, vos les decís que hay registros que usás, por ejemplo, en el barrio, con los abuelos, o sea, tenés que hablar diferente de acuerdo a la situación. Y ella me ejemplificaba, que ella le dice a los chicos, cuando van al médico, también tienen que tener en cuenta esto, porque muchas veces no entendemos términos médicos, porque ellos hablan de una manera y nosotros de otra. Ella lo que me estaba tratando de ejemplificar era cómo enseñaba a ella que hay distintas variedades lingüísticas, sin usar el concepto. Sobre la segunda pregunta, ¿cómo se expresan estas variedades en el aula? Hay referencias a variedades del español rioplatense y al venezolano, teniendo en cuenta la inmigración reciente. Entonces la docente de segundo grado lo que me contaba era que en el aula tenía un nene venezolano que ella me decía le cambiaba las palabras todo el tiempo. Entonces yo le pregunto cómo actuaba ella cuando los demás no entendían lo que este nene decía. Y bueno, ella me dice, lo aclaro, en el mismo momento en el que se den el intercambio, ella aclara, lo que hablas, muchas veces usó la palabra transformar, que puede entenderse como traducir. Ella le dice al nene, bueno, en Venezuela se dice de una manera, acá lo decimos de otra.
Y bueno, se daban situaciones muy graciosas cuando el nene hablaba de carro, que se refería a un auto, y los compañeros entendían que hablaba de un carro tirado por un caballo, pero tiene que ver justamente con los contextos sociales de los niños de la escuela. Y algo muy interesante son las expresiones que provienen de consumos culturales, ¿sí? Porque ellos tienen acceso a internet y miran youtubers que son de México, de España, y bueno, y estas personas en estos consumos tienen expresiones como chingado o what the fuck. Y esto complejiza más todavía las variedades lingüísticas que se juegan en el aula. Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de expresiones, ¿sí? Expresiones de consumos culturales. Y bueno, la docente vuelve contenido de enseñanza a esta variedad lingüística. Y yo en una de las observaciones noté que uno de los nenes decía chingar, y ella le dijo, no se dice así. Y bueno, eso los nenes lo sacan de Twitch y de los youtubers. Entonces porque yo después me fui y le pregunté qué hizo ella, si le dijo, está mal, no se dice así, no se dice eso en la escuela. Y ella lo que dice es que aclara, que es una mala palabra que en la escuela no se dice, que en otros lugares sí, pero en la escuela no. No es que le dice al nene, no, vos no tenés que decir eso, no obturan el habla del niño. Las dos docentes se manejan de la misma manera. Siempre vuelven a los contextos en los que se usan determinadas palabras. Bueno, las docentes toman las diferencias léxicas de las lenguas habladas por los niños que surgen en las situaciones, en intercambios orales, y los convierten en objetos de enseñanza. Como dije antes, ellas no consideran que no son contenidos que están en el diseño. Entonces, si bien en las planificaciones se encuentran situaciones de lectura, de escritura y de oralidad, se infiere que estas situaciones se hacen atravesadas por la variedad lingüística estándar, la lengua enseñada a la que refiere Cuesta. Pero ellas reconocen que los chicos llegan a la escuela hablando diversas variedades del español. Y bueno, sin embargo, cuando fui al análisis del diseño, en el caso de segundo grado, que hay que analizar la unidad pedagógica, estamos hablando del diseño de la provincia de Buenos Aires, se puede leer como contenido, expresarse en su propia variedad lingüística, adecuarla a la situación comunicativa y acceder precisamente a las variedades lingüísticas de docente y compañeros. Están mencionadas en el diseño. Y en el de sexto grado también. Pero más allá de que ellas no lo pongan en sus planificaciones, entienden que estas variedades hay que trabajarlas en el aula y de hecho lo hacen. Y dan cuenta de estas variedades que son partes del intercambio, aunque consideren que no son un contenido curricular. Como conclusión, se puede mencionar que en las respuestas las dos docentes apelan a las variedades lingüísticas en cuanto a las valoradas por la escuela. Esto explica por qué entienden que deben atender a estas variedades. Y bueno, como dije antes, ellas dicen que no se trata de que no se pueda decir tal o cual término, sino en qué situación. Pero mientras la docente de sexto lo que propone es enseñar otra variedad lingüística, ella lo que me decía, yo quiero enseñarles que hay algo más de lo que ellos conocen. Una forma de hablar que la pueden utilizar también en la escuela, fuera de la escuela, y que les va a servir cuando sea grande. Pero la docente de segundo habla siempre de transformar la variedad que llevan desde la casa. Por eso yo hablaba que esto puede entenderse como una especie de traducción. Pero las dos coinciden en que las variedades de los estudiantes corresponden con los contextos sociales, y que en esos contextos ellas lo que dicen es que no se habla como hay que hablar en la escuela. Mencionan ejemplos de conversaciones con padres y varias veces ellas me dicen, el niño habla de determinada manera porque en la casa también yo hablo con los padres y hablan de determinada manera. Ya sea que esa variedad se vincule con el país de procedencia, los consumos culturales o el origen social. Cualquiera sea el caso, no coincide con la variante apreciada por la escuela, con la lengua de prestigio.
y si bien no lo mencionan, se sobreentiende que para estas maestras esa variante es un constructo, un artificio que tiene que ser trabajado en la escuela, porque en ningún otro lugar los estudiantes podrían aprender este constructo. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, Laura, muchas gracias. Muy claro también, muy interesante. Yo me quedo pensando en algunas cosas después de escucharlas, que me parece, bueno, volviendo un poco al inicio, a lo que decía al comienzo, me parece que queda claro que son investigaciones bien ancladas en las preocupaciones de los docentes, ¿no? De quienes trabajamos todos los días en las aulas. Esto implica que sean investigaciones que constituyan campos de vacancia, ¿no? Dentro de la investigación educativa. Pienso en la presencia de las lenguas indígenas o en la enseñanza de la lengua misma, ¿no? Que me parece que es un tema transversal que atraviesa a las tres investigaciones, son áreas de vacancia. Y por otro lado, otra cosa que me parece que fue apareciendo, cómo el trabajo docente se encuentra atravesado por diferentes factores, ¿no? Por un lado, lo que nosotros desde la perspectiva etnográfica llamamos lo documentado, es decir, la letra oficial, los diseños curriculares, y cómo eso entra en diálogo, en una especie de negociación o de tensión con las decisiones que tomamos los docentes todos los días, ¿no? Me parece que eso es otra cosa que está presente en los tres trabajos y es muy interesante. Vi que había alguna pregunta en el chat, pero no sé si alguien quiere tomar la palabra. Veo que Alejo levantó la mano. Sí, Alejo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, felicitarlas, Laura, Ada, Nora, la verdad que han hecho presentaciones excelentes, sumamente interesantes. Es un orgullo poder escucharlas, la verdad. Lo digo como docente de la UNIPI, de la licenciatura. Gracias, Luisina, por moderar el espacio, siempre con tanta claridad. Yo quería hacerles una pregunta pensando en el auditorio, ¿no? También un poco de este espacio de las alumnas de la licenciatura que pueden o que ya están en el proceso de desarrollar la investigación, están ahí en la cocina de esa investigación, o están pensando el tema, recortando el objeto. Pensando en ellos y ellas, les quería preguntar qué recomendaciones tienen para esos alumnos y esas alumnas de la licenciatura, tomando en consideración qué sabían, qué se esperaban del proceso de investigación, de la escritura del TFI en el momento en el que lo empezaron, lo iniciaron, y digamos todo ese aprendizaje que han realizado hasta este momento, luego con la defensa y hasta el presente. ¿Qué recomendaciones tienen para ellos y a ellas? Es una pregunta para las tres, para Laura, para Nora y para Ada. Les cedo la palabra. Bueno, perdón, no sé si puedo. En principio a mí me pasó que hacerlo en contexto de pandemia fue tener este momento también de diálogo que de hecho teníamos entre compañeros en la escuela, ¿no? Pero a la vez empezar a hacer la investigación fue súper enriquecedor, porque si bien yo conocía, ¿no? El que pregunta algo sabe, uno conocía algo de lo que estaba pasando y en función de esto teníamos el diálogo. Después de cada entrevista que duró 3 horas, ¿no? De estas investigaciones, yo salía enriquecida y les decía a mis compañeras, a las maestras, la verdad que yo las admiro, ¿no? Y este intercambio era re gratificante en parte, y que no se cerró, ¿no? Eso creo es lo que sigo viendo a lo largo del tiempo. El trabajo se terminó en un momento, hice la defensa, y todavía me encuentro discutiendo en el mejor sentido, hablando, ¿no? Sobre la lengua de señas y la privación y lo que pasó con esta nena y qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces me parece que a veces retomar estas investigaciones desde el trabajo docente hace eso, y valoriza, ¿no? Que por ahí en otro espacio, quizás cuando uno habla de hacer una investigación sobre el trabajo docente, se piensa en que se va a ir a criticar al docente y lo que está haciendo, y no al contrario.
reconocer qué es lo que está haciendo y por qué, para poder en todo caso, si queremos modificar, pero qué razones hay, incluido el salario, incluido un montón de cuestiones que acá no mencionamos, ¿no? Entonces, no terminó, esa es mi sensación, ¿no? Investigar desde este lugar no termina, abre puertas, sienta presentes, generó cosas buenas, genera cosas, aportes reales, y abre puertas para seguir. Bueno, en mi caso yo creo que lo más importante es llegar al planteo del problema, pero considero que tiene que ser algo que realmente te interese, que te apasione. Y bueno, en mi caso particular, cuando yo pensé el problema, pensé que tenía la respuesta directa. Porque cuando yo hablaba de representaciones docentes, yo me dejé llevar por conversaciones que escuchaba de otras compañeras que, por ejemplo, decían, nunca vas a poder enseñarles a leer y escribir como hay que hacerlo porque ellos hablan como hablan en la casa y ya está, se terminó. Y entonces yo investigué mucho eso, el tema de representaciones docentes. Pero el concepto de saberes docentes me llevó a ver el problema desde otra perspectiva, porque no solamente el concepto, sino principalmente la charla, porque fueron charlas con mis compañeras, fueron entrevistas no estructuradas, y las observaciones que hice en la vuelta a la presencialidad, a mí me pusieron muy feliz de saber todo lo que sabían mis compañeras, pero me llama mucho la atención que ellas no saben todo lo que saben, porque no se manejan con conceptos teóricos, pero es muy rico el conocimiento que tienen. Y pienso que estos trabajos sirven también para explicitar todo eso, y bueno, ellas también leyeron y estaban muy contentas y muy emocionadas de saber que todo lo que ellas sabían y aplicaban en el aula tenía un sustento teórico, y ellas pensaban que no, a lo mejor. Y bueno, el trabajo, si bien el problema yo lo empecé a pensar antes de la pandemia, en pandemia no seguí investigando, porque mi tema particular, las observaciones de clase a mí no me servían en el contexto de la virtualidad, porque cuando yo fui a observar las clases presenciales es un intercambio constante lo que se da entre los chicos y la maestra. No me daban las manos para anotar y tampoco los quería grabar. Y es muy rico todo eso. Y en la virtualidad, cuando decís silencio en los micrófonos, levanta la mano para hablar, no iba a ser lo mismo. Entonces, todo ese año yo paré la investigación y la retomé en el 2021 y considero que fue acertada mi decisión. Y bueno, pienso que es eso. Tiene que ser un problema que realmente los conmueva, digamos que ustedes consideren que necesitan una respuesta para su propia práctica. Bueno, es mi turno. Yo tengo un montón de cosas para decirles, pero más de lo sentimental, porque a mí me apasionó hacer mi trabajo. Más allá de que conocía el idioma guaraní, porque soy oriunda de Paraguay, pero no desde la perspectiva docente, no desde el lado de la enseñanza. Y fue muy emotivo para mí investigar sobre mi idioma, que fue, y sobre su enseñanza y sobre su valoración, que fue un idioma que hasta hace muy poco fue desvalorizada, que fue como que perseguida, que fue maltratado el idioma, maltratado a las personas que lo hablaban, porque hace muy poquito que fue oficializado como idioma acá en Paraguay. Si bien ya estaba en la Constitución desde 1989 más o menos, que se lo reconoce constitucionalmente, pero no era lengua oficial, recién se oficializa en el 92, en 1992, y es como que desde ahí se empieza a valorar el idioma. Y me encantó hacer el trabajo, me encantó hacer las entrevistas, me apasioné muchísimo, y hubo en un momento que realicé una entrevista, no sé si fue una anécdota o más para enriquecer el trabajo, que a la familia que pude visitar, una de las vecinas andaba rondando y indagando a ver qué era lo que yo hacía y por qué quería saber sobre el idioma,
¿por qué tanta importancia si nunca tuvo tanta importancia este idioma? ¿Y por qué ahora sí? Entonces yo le cuento que era un trabajo que estaba realizando para acreditar mi licenciatura, y la señora se emocionó muchísimo y me dice si ella podía ser entrevistada, pero que la entrevista la iba a hacer en el idioma guaraní. En ese momento no tenía como para registrarla, no quería ser grabada, pero sí pude, no quería ser filmada, pero sí la pude grabar. Entonces cuando yo le comento esto al tutor, a mi tutor, que en ese entonces era Mariano Dubín, que ahora ya es doctor también, me dice que sí, que buenísimo, que es riquísimo esa información. Entonces me dice, ¿vos te animás a escribirlo en guaraní? Y le digo, no tengo ni idea cómo se escribe en guaraní. Y me dice, como te salga, y la ponemos en el anexo. Así que esa fue una de las experiencias más lindas que viví realizando el trabajo, y el consejo que le doy a los y a las que están ya finalizando la carrera es que se apasionen con el tema que eligen. Si la conocen, que no se queden con eso que conocen, porque no conocemos todo, porque a mí me pasó que no conocía ni el 5% de lo que yo decía que conocía. Para mí decía, era re fácil, lo voy a hacer en medio año. Mentira, me duró 2 años hacerla. Y es eso, apasionense con lo que están haciendo y siéntanlo que es de ustedes, y eso les va a ser muy fructífero, y a la hora de hacer las exposiciones como que van a estar como pececitos nadando en el agua. Muchas Bueno, gracias por las respuestas de las tres. Probablemente les pase este recorte de sus respuestas y a las alumnas que están escribiendo sus TFI, que les va a venir muy bien escucharlas. sí, yo estaba pensando exactamente lo mismo, ¿no? Lo importante, lo rico de este material para las clases, ¿no? Para la licenciatura hay algunas cosas súper interesantes, y sobre todo esta pregunta de Alejo abre unos interrogantes y unas respuestas muy interesantes. Voy a retomar algunas preguntas que fueron dejando, algunos comentarios que fueron dejando en el chat. Ariel había preguntado, Nora, esta pregunta es para vos, ¿se puede integrar un alumno con ceguera en una escuela común con una maestra integradora, o solo debe asistir a escuela especial? Que me parece que esto es una duda, ¿no? General, digamos, Claro. todos hemos trabajado con alumnos que se llaman integrados, ¿no? Forma Claro. parte también de una de... Hablo desde donde conozco, de la provincia de Buenos Aires. En realidad los estudiantes comienzan en el nivel sin importar la discapacidad, y solo cuando no pueden continuar en la escuela de nivel me refiero a primaria, secundaria, la escuela entre comillas común, o nivel inicial, solo cuando no se puede sostener, ni siquiera con la intervención de la educación de la escuela de la modalidad de educación especial, mediante un maestro de apoyo a la inclusión, que se le dice ahora, que antes eran maestros integradores, solo cuando no se puede y se diseñan distintas estrategias y hay un desfasaje muy grande y se acuerda con la familia, se decide el pasaje a la escuela especial. Es decir, cuando no hay posibilidad ni siquiera articulando, buscando estrategias para que continúen en la escuela de nivel. Si no, ellos ingresan, y de hecho la asistencia a la escuela especial es al revés, viene como derivada después de un proceso legal desde la escuela común, la escuela de nivel, hacia la escuela especial. Excepto, bueno, en los casos de estudiantes con discapacidad múltiple que decíamos, que la ceguera puede ser parte, generalmente suelen transitar el nivel inicial o los primeros años y luego concurren a la escuela especial. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, sí, perfectamente un estudiante con ceguera puede estar en la escuela común, o debe estar en la escuela común. Bárbaro, gracias Nora. Después acá hay un comentario de Jimena que dice: queda en evidencia que en la docencia el trabajo colaborativo es la base del éxito, aprendizaje, enseñanza de nuestros alumnos. Un poco ustedes habían retomado el concepto, ¿no?, de saberes docentes, tiene que ver con esto, ¿no? Los saberes docentes son justamente esos, los que recabamos con las charlas entre colegas, en salas de profesores, en estos mismos espacios, ¿no? Somos docentes que estamos haciendo investigación y compartimos nuestras inquietudes, nuestras reflexiones, nuestras indagaciones. De eso se trata, me parece. Así que muy interesante el aporte de Jimena. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, si no, yo les puedo hacer una, como para terminar. No sé si alguien quiere decir algo o preguntar algo. No necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser un comentario.
Bueno, si no, yo les quería preguntar, Ada había mencionado al principio que me quedó, me resonó eso, que por momentos en la investigación como que te ibas por las ramas, ¿no? Muchas veces las investigaciones tienen limitaciones de extensión, ¿no? Una tesis de licenciatura o un trabajo final integrado para la licenciatura, digamos, tiene una extensión y recortar el tema, ¿no? Saber cuándo parar o cuándo la indagación excede los objetivos de un trabajo también es una gran decisión metodológica, si se quiere también, y de las investigaciones. Quería preguntarles cuáles fueron esas dificultades de cualquier tipo que se fueron encontrando en todo el proceso de la investigación, ya sean las indagaciones preliminares, en el momento en que se sentaron a escribir el TFI. En caso particular, cuando yo empecé a pensar el problema y me refería a variedades lingüísticas, en realidad yo pensaba en los sociolectos, en el habla de los niños que tiene que ver con el contexto social. Pero bueno, después con el intercambio con los docentes de la licenciatura y con la lectura de la teoría, yo amplié, al contrario, tuve que ampliar el abanico, porque las variedades incluían un montón de cosas, no solamente los sociolectos, estaban también los estilos, estaban las variedades geográficas. Bueno, así que en mi caso fue diferente, digamos, tuve que ampliar el abanico de investigación. Puede haberse considerado un obstáculo, pero después me permitió enriquecer el trabajo y conocer más de los saberes de mis compañeras, que ya sea un sociolecto o una variante regional, ellas trabajan y utilizan las mismas herramientas para enseñar la lengua estándar y tomar en cuenta estas variedades. Ada, Nora, ¿con qué dificultades se encontraron? Sigo yo. Bueno, a mí lo que me pasaba era que algunas veces me sentía súper inspirada, me sentaba y escribía, no respetaba puntos, comas, nada, ponía todas las ideas. Al otro día o 2, 3 días después volvía sobre mi escrito y le daba ese molde, lo moldeaba. ¿Qué quiero decir en este párrafo? ¿Cómo lo voy a relacionar con el otro párrafo? Y hasta 2 o 3 sentadas, digamos, hasta finalizarlo. Porque como los digo, es muy extenso y tenía mucho material que tenía que ir seleccionando de acuerdo a lo que yo quería contar. Después también me metía mucho en el Infop, no sé si conocen bueno, en el Infop también hice capacitaciones, cursos sobre la lengua guaraní para darle el marco teórico, digamos, desde lo documentado, porque yo me basaba todo en lo no documentado. Entonces también tenía que darle la documentación, qué es lo que se establece desde las políticas educativas actuales, ahora en este preciso momento, hablo en aquel entonces, ¿no? También me llegó una invitación de la Universidad de Formosa, en aquel entonces, sobre 3 días no eran seminarios ni simposios, era como es una palabra en inglés que era workshop o algo así, donde exponían, así como este encuentro, digamos, exponían representantes de la Universidad de Formosa, también estaba David Galeano, que es un lingüista de Paraguay, que es el presidente del Ateneo, de donde estoy ahora estudiando la licenciatura en guaraní, que es ahí donde lo conocí y conocí también esta institución, para ir dándole al trabajo, digamos, este marco teórico, para fundamentar desde dónde estoy diciendo lo que yo estoy diciendo. Pero es también decirle a los que están redactando el TFI que no se frustren, porque a mí me pasaba eso, yo me frustraba, yo quería hacerlo todo de una, y no, es súper complicado. Cuando Mariano me marcaba, me acuerdo los textos, esto, Ada, fíjate acá cómo lo podés decir de otra forma, y
pero si para mí está re bien dicho. Y me re frustraba y tenía que volver, y nada, y que no se preocupe por el tiempo que les lleva, porque cuando lo terminan es lo más lindo que les puede pasar leer, wow, lo hice yo. Se siente muy lindo. Tal cual. Yo dije que parí mi cuarto hijo, yo tengo 3 varones y esta fue mi hija, la defensa. Fue complejo, es cierto, desde un comienzo, en principio, porque, bueno, por los trabajos que hay en relación al tema, que no están realizados desde el ámbito escolar, y después también de qué estábamos hablando. Anabela me tuvo mucha paciencia, creo yo, hubo mucho intercambio, ¿no? Porque cuando la primera vez me acuerdo que dije que quería investigar sobre lengua, me decía, bueno, es muy amplio lengua. Bueno, después conversando qué es lengua en esta escuela especial y qué pasa con estos estudiantes, ¿no? Y que en general no hay tanto conocimiento de lo que pasa puertas afuera de la escuela. Y tal cual como decía Ada, esto de ir y venir, escribir, borrar, volver, pero siempre, al menos bajo la tutoría de Anabela, con este ánimo de, bueno, esto está interesante, esto hay que seguirlo, ¿no? Y también esto de que las investigaciones se dan en medio de nuestro trabajo, no se frena el mundo para hacerlo, y bueno, es cansador, uno tiene rutinas, tiene hijos, es cansador, pero de verdad es enriquecedor y vale la pena. Como decía Laura, si es algo que nos apasiona. En algún momento decía, ¿por qué me enfoqué en discapacidad múltiple si yo con los ciegos lo tenía tan claro y era mucho más fácil, ¿no? Pero la verdad es que en este ámbito y las cuestiones de vacancia, de dedicarse y dedicarle y volcar la experiencia a esto que uno normalmente comparte desde el diálogo y poder escribirlo también y justificarlo, y trabajar con los autores también me fue dificultoso porque era leer, entender toda la postura teórica y cómo cambia la mirada respecto al mismo tema. Para mí fue importante en mi práctica cotidiana también, ¿no? Y autores que quizás no están mencionados en educación especial y que tenían un enfoque muy interesante y muy válido para mí, para enfocar la tarea diaria. Entonces, si bien es cansador y es agotador, un día es cierto que se termina, que le vamos dando vuelta, y sobre todo esta cuestión de organizarse. Al menos yo nunca había hecho un trabajo así, entonces también me pasaba como que escribía, y por más que yo lo veía clarísimo, bueno, que pueden ser entendible para otros, pero bueno, es... Sí, sobre todo pienso, ¿no?, en los tiempos docentes, ¿no? Llevamos unos tiempos sumamente cansadores, y la verdad que hacerse el trabajo el tiempo para seguir perfeccionándose y sobre todo para desarrollar una investigación de este tipo es sumamente valioso. Nora Cabanisa, Isasi, te lo digo para que te acuerdes, te pidió tu mail. Quiere, digamos, estos espacios también sirven para esto, ¿no? Para generar redes y contactos, que eso está muy bueno siempre. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Estuve leyendo que hay gente que agradece, me parece que las exposiciones fueron muy claras y muy interesantes, sumamente interesantes. Sí, Alejo. Sí, yo pensando en esto que agregabas, Luisina, respecto de la comunicación, digamos que se empiezan a trazar redes. Si quieren, Laura, Nora, dejar sus correos, si quieren, para que las contacten quienes vean este video, o si no nos piden a través de nosotros pueden contactarlas, pero en el chat, si quieren dejar eso, también pueden hacerlo. Porque esto se va a grabar. Sí. Sí, y hubo un comentario al principio de Rosa, que mencionó que a las 19 horas se tenía que retirar, que si podían enviar materiales, quizás también los PowerPoints, si no les molesta, se puede enviar al equipo de la coordinación de este evento, y si a alguien le interesa particularmente, se los podemos reenviar. No nosotros, sino la organización del evento, pero también me parece que es interesante. Ahí están los mails, perfecto. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo por ahí aprovechar el espacio para fomentar y difundir, o si quieren buscarla en las redes o lectura, no solo por un lado el reconocimiento de la lengua de señas,
Y por otro, el reconocimiento de la discapacidad múltiple y de la sordoceguera es algo que se viene luchando, pero como son grupos minoritarios, ¿no? Y las familias generalmente son las familias de las personas con discapacidad múltiple las que la pelean. Bueno, esto ingresó en el Senado en el 2016 y todavía está en proceso, y eso hace que haya dificultades serias, que no haya una formación específica, también incide en el acceso y en la garantía de derechos de los estudiantes. Y bueno, esto creo que es una cuestión social, que a veces ahora estamos tomando las escuelas un poco de empezar a difundir o apoyar la difusión, pero bueno, sigue siendo todavía un trabajo de hormiga. Perfecto, sí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Puede ser Laura, Ada, si quieren agregar algo. No, yo me había quedado pensando en esto que dijo Nora de la investigación, y por ahí también a mí me pasó eso, no encontré algo que me gustaba, me di cuenta que estoy muy interesada en la investigación y justamente por eso empecé la maestría, que estoy con la tesis, y bueno, a veces, como dijo otra de las compañeras, parece que no terminas nunca, pero terminas. Igual tiene que ver con los tiempos de cada uno y con la organización, porque puede pasarte como a las compañeras que escribís un montón y la dejás, o hay gente muy estructurada como yo que dice todos los días voy a escribir 1 hora, y todos los días escribís 1 hora y ves los avances. Pero si el tema te interesa, sea de una forma o de la otra, vas a llegar a terminarlo. Y quiero rescatar también el acompañamiento de los tutores, en mi caso de Carolina Cuesta. Siempre fueron clarísimas las intervenciones de ella, y apóyense mucho en los tutores porque eso les va a servir un montón, un montón. Sí, les cuento que a los tutores también nos sirve muchísimo el intercambio y los diálogos con los tutoreados también, digamos. Nosotros también desarrollamos investigaciones, somos docentes investigadores, y la verdad que ese ida y vuelta, ya que estamos acá, Alejo, la vía Malena, la vía Anabela, que están por ahí, es súper enriquecedor para nosotros también, y es un placer ver estas investigaciones que, lo digo de verdad, responden a los intereses reales, si se quiere, de los docentes que pisamos las aulas de nuestro país todos los días, y son aportes realmente muy valiosos. Así que les agradezco, y un placer haber estado en esta mesa. Si nadie tiene nada para decir, vi que siguen comentando que estuvo muy interesante el intercambio, la charla y las exposiciones, podemos cerrar acá, si les parece. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Sabemos que tampoco es fácil un martes a las 18, pero bueno, a los que se hicieron el tiempo y acá estamos, siempre estos espacios de encuentro son sumamente valiosos. Así que muchas gracias a todos y será la próxima. Nos veremos. Muchísimas Saludos gracias. a todos, gracias. Gracias a todos.